Quisiera brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como decimos acá en este canal, gracia y paz. Hemos comenzado una nueva serie temática que quizás nos tomará un tiempo porque podemos invitar a otras personas que nos ayuden a desarrollar esta idea. Comenzamos a hablar acerca de la palabra del Señor y la relación que puede tener con la ciencia. Establecimos que ya desde el inicio del hombre, el ser humano se conectó con la ciencia, con la creación misma, con su creador mismo. Eh, y también hicimos mención a un árbol que recibía el nombre del árbol de la ciencia, el conocimiento del bien y del mal. Pero desde ahí dijimos que el Señor tenía un límite en su amor. Él tiene un amor ilimitado para con nosotros, pero en el establecer las relaciones, al igual que nosotros ponemos nuestros límites, porque las relaciones de amor uno entrega profundamente, pero también espera recibir algo de vuelta. Y es por ello que el Señor estableció una señal de límite. Más que una señal de obediencia, era una señal de relación, era una señal relacional para que el hombre entendiera que en ese espacio no podía introducirse. Pero queremos continuar con el tema eh, y poder continuar observando algunos detalles que nos pueden acercar y mirar que la Biblia también nos habla de la ciencia. Grandes de los fundamentos y grandes de los descubrimientos científicos son debidos a la palabra del Señor. En el siglo XVIII, siglo XIX, incluso el siglo XVII, algunos de los grandes hombres, e incluso antes los descubridores, los europeos que descubrieron algunas tierras como América, África, o sea, no es que hayan descubierto porque estuvieron siempre ahí, sino que llegaron a conquistar y conocer. Ya, voy a ser más claro con el lenguaje. Sí, llegaron a conquistar principalmente y establecer sus formas de relacionarse y vincularse. Eh, en ese sentido, también la ciencia y la observación en la palabra del Señor, hubo un conocimiento muy rico y muy grande. Quiero continuar con este tema, no sin antes pedir la dirección del Espíritu Santo e invitarte para que puedas leer el capítulo 3 de Génesis. Esa sea tu labor personal y que podamos mirar en este mensaje algo que pueda hacerte sentido y pueda también llevarte a un mensaje de salvación. Querido Señor, queremos invitar a nuestros amigos porque consideramos que la ciencia, la forma de cómo nos acercamos al conocimiento, principalmente al conocimiento de ti, es fundamental. Hay una metodología importante de cómo poder tener una relación contigo, cómo acercarnos de manera profunda, de una manera en que tú también, a quien estamos estudiando, a quien estamos investigando, a quien estamos conociendo, tú puedas entregarnos ese conocimiento. Porque tú ya te acercaste a nosotros. Tú eres quien dio el primer paso. No es que nosotros tengamos que ir a conocerte profundamente, sino que tú diste el primer paso para que nosotros te conociéramos primero. Y a través de la palabra es una de las formas principales en las cuales podemos ir conociéndote día a día y también dejándonos guiar por el Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, y que la invitación a poder estudiar tu palabra no se quede solamente en un dicho o solamente las personas puedan observar este mensaje, sino que se atrevan a escudriñar la palabra mirando el testimonio de Jesucristo. Todo esto lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno,
Eh, el ser humano tuvo cierta codicia en ese sentido, al momento en que se quiso desligar de esta relación con Dios, hubo una codicia de otra ciencia. Lamentablemente, a pesar del gran amor y el sobreabundante riqueza, cantidad de beneficios, podríamos decir, y privilegios que Dios había otorgado a esta primera pareja humana, la mirada y su gloriosa perspectiva eterna que tenían por delante se vio arruinada por esta separación, esta transgresión o desobediencia que ellos tuvieron. Y si prestamos detenida atención al relato de la caída allí en Génesis capítulo 3, notaremos que toda esta eh, este gran desastre, podríamos llamar, este gran ruina, se inició porque muchas veces nosotros teniendo las escrituras, teniendo la palabra, nos queremos conducir por nosotros mismos y nos acercamos al tentador, nos acercamos a este gran seductor, al enemigo. ¿Sabes tú que el pueblo judío hasta el día de hoy no hace mención a Satán? Porque la palabra Satán tiene que ver con el engañador. En el Antiguo Testamento, y lo hemos dicho muchas veces en este canal, a través de los distintos mensajes, es que en el Antiguo Pacto el escritor bíblico hace mención a las cosas buenas y las cosas malas a Dios. Le atribuye toda la misericordia, el amor, su amor leal, su misericordia, el que no se enoja, el que es tardo para la ira, todos esos atributos que son parte del carácter de Dios, se lo presenta a Dios, pero también se le atribuyen cosas malas. Lo malo también se le pone como que viene de Dios. Obviamente el conocimiento de la palabra de Dios es progresivo y se va desarrollando a través del tiempo para darnos una mayor revelación, para darnos un mayor entendimiento, una mayor cercanía con las escrituras cuando comenzamos a relacionarnos con Dios. Pero Él había otorgado ciertos privilegios a esta pareja humana, de una manera en que ellos pueden entender. Así prestamos esta detenida atención, notaremos que cuando Eva, y en este sentido ella también Adán permite esta separación entre ellos, que como hemos dicho muchas veces, la Biblia tiene que ver con las relaciones. Un mensaje que hicimos con Marta, que está en uno de los episodios de Teológicos, dos mensajes que hicimos ahí, eh, nos habla de que las relaciones son fundamental y el tema principal de la Biblia. La relación primeramente con Dios y la relación con nuestro prójimo, con nuestros cercanos, especialmente con las personas más importantes que son de nuestra familia, nuestras parejas, con la persona que estamos construyendo un vínculo cercano. Y aquí hubo una situación. Adán permitió que Eva fuese engañada por el seductor porque permitió que ella estuviese sola. Y ahí ella en cierta medida fue engañada porque quiso defender, yo peleo, yo retengo el mal, yo refreno, yo soy el que combato contra Satanás. Cuidado, te están metiendo en un tremendo problema. Satanás viene hace más de 6.000 años derrotando a la humanidad. Hizo sentir a hombres como Elías el deseo de querer morir. Hizo caer a grandes personajes bíblicos. Ha hecho caer a pastores, a personas importantes. ¿Vas a jugar o vas a ir a batallar tú con el diablo? ¿Vas a ir a enfrentarte con la palabra
al enemigo, el mismo enemigo que quiso tentar a Cristo usando las escrituras. Ella fue y estableció un diálogo con el enemigo. Así que si ustedes comen, así que se les está prohibido comer de todo árbol, no podemos comer de todo árbol excepto de uno. Y ahí entró el juego y un diálogo que trajo en sí un tremendo error. Eva fue engañada, codició el conocimiento y una ciencia muy distinta, muy opuesta y muy diferente a la ciencia divina, que era la ciencia del mal, pensando sinceramente que era algo bueno y superior, incluso con el deseo de llegar a ser como Dios. Sabemos que la sinceridad no la libró de esa responsabilidad y de esa culpa, ¿verdad? La Biblia en este sentido nos dice que después de lograr que la mujer lograra establecer un diálogo con él, Satanás le prometió que si ella y su marido comían del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, se les abrirían los ojos y llegarían a ser como Dios, como acabamos de decir. Por esto mismo iban a saber el bien y el mal. ¿Era necesario que ellos supieran el bien o el mal? Eso nos dice Génesis, capítulo 3, verso 6. Hace poquitos días estuve en un tema muy interesante junto con un grupo de jóvenes, en un congreso de jóvenes cristianos extraordinario. Y hay un grupo cristiano llamado Evangelio Creativo que están haciendo una labor maravillosa. Pero hay un error, yo me gustaría poder conversar con ellos directamente porque lo voy a mencionar acá. Ellos cuando presentan el Evangelio dicen, vamos a presentar una mala noticia y después una buena. Tienes que presentar solamente la buena. Cristo es solo buena noticia. Si tú no quieres aceptar la buena noticia, obtendrás la mala, pero no tienes para qué presentarla. Ya la gente ya tiene conciencia de lo que es malo. Ya sabe y ya está viviendo situaciones que le duelen, que le hacen sufrir y situaciones que les producen contradicción. No es necesario presentar lo malo. Por eso vuelvo a insistir, eh, ¿era necesario que Eva quisiera conocer lo malo? Siendo que Dios se iba revelando por medio de Jesucristo solamente con el bien. Una pregunta interesante que nos podemos plantear. Pero ya estaba siendo atrapada en la red del engaño de esta serpiente hermosa y que era el animal más bello de todos. Uno mira hoy día a la serpiente y le provoca un rechazo cuando uno lo piensa y a veces en las películas o cuando se ha hecho a través de alguna animación, se muestra una serpiente que está engañando ahí, pero que en el fondo a quién podría atraer. Era el animal más bello de todos. Y si el animal más bello más encima te está hablando, era tremendamente tentador. Así que muchas veces lo miramos de esta manera, o sea, tampoco había tanta ingenuidad como algunos podríamos decir, porque ellos venían relacionándose por harto tiempo con el bien. Esto no fue el primer día después de ser creado, el segundo o quinto día de ser creado. No sabemos cuánto tiempo el Señor se relacionó con ellos antes del engaño. Cuántas cosas disfrutaron, cuánto conocimiento recibieron del bien. Y era un conocimiento experimental, era un conocimiento experiencial. Qué importante es poder tener un conocimiento experiencial. Hoy día la gente que desarrolla un método científico pone ciertas categorías y plantea ciertas hipótesis y pone ciertos marcos de prueba para levantar esa hipótesis y que estas hipótesis tengan validez. Jugamos con ciertas variables, jugamos con ciertos conceptos para llegar a validar nuestros objetivos. Pero en esta forma experimental de vivir la ciencia del bien,
era netamente relacional, como eso que era el Señor, que nosotros nos relacionemos por la eternidad con Él. Pero ya volviendo a Eva, ella fue atrapada, ¿cierto? Y en ese sentido, en las redes del engaño de una serpiente alada, de una serpiente, el gran dragón que nosotros después podemos entender en lo que Cristo nos reveló, porque si no, no tendríamos ese conocimiento para compartir, ¿verdad? Y en este sentido, cuando ella se siente atrapada, eh, nuestra madre ancestral, nuestra primera madre, debió haberse preguntado por qué Dios le habría prohibido comer del fruto de ese árbol. Quizás estaba mirando en ese momento que esta serpiente, que seguramente en ese momento estaban masticando el fruto, quizás con brazos en esos momentos, con alas extendidas, una serpiente hermosa, y maravillada y extasiada, y veía que comía ella y le hablaba, entonces era como encantadora la imagen, seguramente. Con seguridad puede haber pensado que Dios estaba privando en cierta medida de algo. Y esto es cuando nuestra mente ya se nubla. La separación de Dios y la separación de Adán con ella permitió que su mente pudiese nublarse y ver las cosas como realmente no lo son. Ver las cosas de manera distorsionadas. Y aquí ella piensa, y, y deja de confiar en Dios. ¿Cuál fue el pecado más grande? Porque ella primero quiere presentar una defensa a la tesis que estaba presentando el enemigo. Ella quiere defender a Dios con los mismos argumentos de la palabra de Dios que ella conocía en ese momento. No, quizá ella conocía los dos primeros capítulos del Génesis, pero no puedes batallar con el tentador. Vuelvo a insistir con esto, no puedes batallar con el tentador. Hay muchos cristianos que hoy día quieren luchar contra el enemigo. Pide el Espíritu Santo. Esa es tu fortaleza. El Señor dará las batallas por ti. Y al ver la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable, le cambió la mirada, porque hasta ese momento el árbol jamás le había parecido atractivo, porque era algo íntimo de Dios, pero en ese momento se transforma en algo atractivo, una mente perturbada, una mente nublada. Y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, pero la sabiduría del mal, como dice Génesis 3:6. Lamentablemente puso en duda la palabra de Dios y es ahí donde nosotros tenemos el problema. Y codició una sabiduría y un conocimiento que se le había prohibido. Una ciencia que ella, en su corazón, supuso que podría ser mejor. Esto no quiere decir que nosotros no nos atrevamos a conocer, a investigar. Cada vez, cada vez que alguien se atrevió a ir más allá, eh, hubo un paso importante para la ciencia, porque se atrevió a ir un poquito más allá de los desconocidos. Pero esto no separándose de la palabra del Señor, no separándose de la palabra de Dios. Vuelvo a insistir, muchos de los logros científicos que existen en nuestra actualidad provienen directamente de que esos hombres de ciencia tenían una relación estrecha con Dios. Isaac Newton, por ejemplo, un gran hombre de Dios, quien puso la ley, puso las leyes importantes relacionadas, ¿verdad?, con principios
que nosotros no podríamos hoy día cuestionar, como la gravedad, ¿verdad? Eso es muy importante que tú y yo lo podamos mirar, pero cada vez que quieras mirar a la ciencia, no te olvides de que hay leyes que el Señor ha puesto en tu mente y en tu corazón y leyes que nos pueden evitar un mal rato y un mal vivir. Algunos fueron más allá y sufrieron grandes situaciones, pero quiero invitarte a que puedas poner en tu mente la mente de Dios para que si te gusta la ciencia y quieres seguir investigando, puedas conocer a este diseñador inteligente que te ha entregado la vida. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracia y paz.